Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la misericordia de Dios siempre sean nuestro pan diario. Saludamos a Joel Reyes, gracias por tus saludos, Joel, así también como a José Luis Cerda, bendiciones, a María Torres, bendiciones, hermana, a Julio Baltodano, a Juan José Baltodano Cantillón, pastor. Dios bendiga a Marta María Castillo Solís, Antonio Renegado, a Mario Ruiz, a María Alexandra Campos, a Armando Urbina, a Emir Alex, a María de Jesús Pérez, a Juan Gómez, a Ramiro Sosa, a Diva Arauz, Deris Berriterán y también a Ángela Pérez. También vamos a enviar saludos fraternos a las personas que a través de la sintonía de la radio nos escuchan. La familia Hernández aquí en Jinotepe, nuestro hermano Santiago, Roberto Hernández, nuestra hermana Ruth Belia, bendiciones, hermana Ruth Belia, bendiciones a Armando García, bendiciones a toda tu familia, también a la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, a la familia Norori, Dios les bendiga, así también como la familia de nuestro hermano Miguel Ruiz, nuestra hermana Argentina Morales y cada uno de los miembros de su familia y de su casa, Dios les bendiga, a Yader Peña también, y a Ariel García, Dios te bendiga, Ariel, y toda tu familia y toda tu prole. Bendiciones pues en esta mañana. Vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que podemos encontrarlo en Marcos, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 45 en adelante. Y lo haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Este pasaje bíblico estamos hablando de los discípulos. Y en la parte final que leíamos dice de que estaban sus corazones endurecidos. Amén. Vemos este pasaje bíblico de que toda persona que tiene el corazón endurecido como que no puede palpar la gloria de Dios. En medio de sus dificultades quizás no se percatan que Dios está obrando a favor de ellos. Dios está ahí al lado tanteándote para ver si en qué instante tú empiezas a clamarle. Pero si nos damos cuenta, siempre Dios está a favor tuyo. Por nada del mundo Él os va a abandonar. Es claro, la Biblia dice que Él es fiel. Uno de los discípulos dice que Jesús, que fue tentado en carne en todas las maneras, y que como venció de esa misma manera, Él es el único que puede ayudarnos en medio de las dificultades. Pero es más así, la mayor parte de la gente se les olvida eso. Y en esta vida, que normalmente vamos a pasar por momentos sumamente difíciles para cada persona, pues lo más indicado sería que en esos momentos difíciles nosotros podamos acercarnos a Jesús y darnos cuenta que su ayuda está ahí, siempre para ti. Lo que pasa que muchas veces, enorgullecidos quizás,
o porque creemos que nos las sabemos todas, nos olvidamos de esa ayuda. Y son muchos que hasta que ya están, como dice en las últimas, que claman al Señor. Vemos aquí que dice la palabra de Dios, Él viene de hacer un milagro grande. En los versículos anteriores dice la Biblia que el Señor le dio de comer a 5,000. Pero ninguno de ellos se percató y dijo, bueno, fue un gran milagro. Nadie de los discípulos empezó a honrar a Jesús, porque ese es un problema. Cuando nosotros estamos recibiendo de Jesús y no le honramos, no le glorificamos. Yo miro que la gente con facilidad se va a otros eventos, pero cuando se le invita a la iglesia va a regañadienta. Cuando se le invita a ir al culto, como que no quieren. Pero cuando se les invita a otras cosas, hasta que saltan. Y es la naturaleza de la carne caída, que siempre se inclina por las cosas vanas. Es así que dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran a Betsaida, que se fueran adelante, porque el Señor estaba despidiendo a la multitud. Quizás los discípulos desesperados, porque yo me encuentro muchas veces a los discípulos desesperados con Jesús. Bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? Despide a la multitud. No tenemos muchas veces, el ser humano no tiene la paciencia que tenía Jesús para ayudarnos, para solventarnos. Él es eterno y vuelvo y digo, tiene todo el tiempo para ayudarte. Y quizás por esa premura que muchas veces mostraban los discípulos, pues Jesús le dijo, vayan siguiendo pues, porque debo de orar. Y muchas veces se nos olvida que ahí está la victoria del cristiano, la oración. Un pasaje bíblico dice que la oración del justo tiene mucho poder, porque Jesús mismo nos indica que debemos orar. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, vayan, ayúdenme a orar. Y dice la Biblia que Jesús se fue un poco más adelante y cuando regresó los discípulos estaban bien dormidos. Jesús los mueve y les dice, ¿no han podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Significa que Jesús siempre nos insta a orar. ¿Cómo nos vamos a comunicar con Jesús? Orando. ¿Cómo vamos a dirigirnos a la presencia del Señor? Pues en oración. Y aquí Jesús les da un ejemplo a sus discípulos, que aún Él siendo el Hijo de Dios, pues siempre oraba. Dedicaba tiempo para ir a aclamarle a su Padre eterno, a Jehová de los ejércitos. Luego dice la palabra del Señor que el Señor se quedó despidiendo a la multitud y se fue al monte a orar. Pero quizá los discípulos se fueron y ellos dijeron, no, ya es tiempo que nos vayamos. Ya, me imagino que algunos, como en muchas ocasiones, le decían a Jesús, pero es que ya es tarde, quizás ya estamos cansados, porque el hombre muchas veces se cansa. La carne siempre se cansa para hacer lo bueno, como que muchas veces no está dispuesto de ayudar a los demás. Pero todo el caso contrario, Jesús les dio de comer, comenzó a despedirle, quizás darle una palabra de aliento a aquel necesitado, porque el ministerio de Jesús es completo y la obra de Dios en la vida del creyente es una obra completa. No queda nada, no se escapa nada. La bendición de Dios es en todos los sentidos de la palabra, espiritualmente y también en todas las añadiduras de las cuales habla Jesús cuando le dijo a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia para que el resto de las cosas os sean añadidas. Y es así que, bueno, me imagino que los discípulos dijeron, te vas a quedar, quédate pues. Y Jesús, por supuesto que le dijo, váyanse adelante, se fue, con aquella paciencia del buen maestro. Y muchas veces cuando nos apresuramos nosotros, no nos salen las cosas como deben. Pienso que como buenos discípulos le hubieran dicho a Jesús, ¿y qué te vas a quedar haciendo? Y si yo le hubiera dicho, voy a ir a orar, pues que todos los discípulos le hubieran dicho, pues vamos a orar con el maestro. Pues si andaban con él, él era su protección, ¿por qué abandonar la fuente de su victoria? Y es así que muchos creyentes hoy están derrotados, porque dejaron a su maestro, dejaron de orar, dejaron de adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y quizás hoy solo se encuentran en una barca en el cual está en el vaivén del mundo, en el vaivén de las olas que produce el mundo y las cosas malas. Y me imagino que los discípulos, todavía se va a quedar orando.
Y me imagino, ya estamos cansados, quizás vamos a ir a ver a nuestras familias. Y es así que Jesús le dice, pues váyanse adelante. Pero él se quedó siempre atendiendo a la multitud. Quizás ellos nunca se dieron cuenta, pero ¿sabes qué? Ese es el propósito de Cristo. Él quiere atenderte. Por eso dice en su palabra que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo vas a recibir. Y esto habla una oración con fe, una oración confianza, una oración que sabes que se la estás dirigiendo al que todo lo puede. Y dice la Biblia que cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero hay una gran interrogante, pues si era de noche, ¿de qué manera Jesús los miraba a ellos que estaban remando? La omnipresencia de Dios. ¿Sabes qué? Mucha gente piensa que en los momentos difíciles por los cuales pasan es que el Señor les ha abandonado, y ellos, unos que otros, señalan diciéndole a Jesús: Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas en los momentos más difíciles? ¿Por qué, Señor? Y no ese es el caso. Dios siempre está pendiente de tu vida, ¿sabes? Por todos los momentos difíciles que tú has pasado, Él los conoce. Él conoce cada tormenta por las cuales has pasado, y si has vencido muchas, es el favor de Dios que ha estado contigo. Quizás no te has dado cuenta que el enemigo se levantó creando esa tormenta para destruirte, para matarte, para avergonzarte, pero no se logró, porque en todo el Señor te libró. Muchas personas dicen: estoy enfermo de cáncer, pero gracias a esto, gracias a Dios, nadie puede alargar un día sobre esta tierra, porque Dios es el dador de la vida. Y quizás fuiste un mal agradecido, no le agradeciste al Señor como debías, pero el Señor siempre sigue haciendo obra, seguirá sanando, seguirá librando, seguirá cambiando tempestades, seguirá resolviendo los problemas a favor de aquellas personas que confían en Él, le claman y esperan en Él. Hace muchos años, una persona, sin mencionar su nombre, tenía cáncer. Un joven de unos 33, 34 años. Y él nos llama. Fuimos a orar por él. Y el doctor, que le había dicho que ya no había remedio porque el cáncer estaba extendido en su estómago, de la noche a la mañana, él llegó y Dios hizo la obra y fue sanado. Fui y yo le dije: una recomendación es esta: nunca dejes de adorar a Dios. Vaya a la iglesia. ¿Viste lo que Dios hizo? ¿Escuchaste los médicos decir que ya no tenías vida? Y yo le digo: ve, congrégate. Quizás la iglesia es humilde, pero no te preocupes por eso, que Dios no hace excepción de persona. Puede hacer que la iglesia sea humilde, puede hacer que la iglesia sea muy preciosa, puede hacer que la iglesia sea una gran estructura, pero si allí la gente se congrega en el nombre de Jesús, pues Él va a estar ahí. Recuerda las promesas que Él dijo, Jesús: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré. Entonces no importa el local donde te congregues, no importa el lugar donde te congregues, lo importante sea que las personas que lleguen a ese lugar lo hagan para honrar y glorificar el bendito y santo nombre de Jesús. Y yo le digo: ve a la congregación, había una iglesia cerca. Y él, los primeros días, se quedaba en la ventana. Quizás llegaba día por medio. Allá de repente no volvió a llegar. En una ocasión me lo encuentro y él me empieza a contar muy alegre que había andado en una fiesta y que él había ganado muchos gallos. Y yo le dije: ¿pero qué te pasa? ¿Ya te olvidaste de lo que Jesús hizo en tu vida? Y él me dijo: sí, voy a ir, con una cara como de aburrimiento, quizás como estos discípulos que dijeron: el Señor maestro ya es interminable, no se cansa, decían quizás algunos. Y es que Él no se va a cansar. Siempre que tú clames, Él te va a responder. Cuando tú estés allí quizás llorando, pensando que no hay solución a los problemas, claro que los hay. En una ocasión Jesús dice: y si no habéis recibido, si no estás siendo sanado,
Si no estás recibiendo la bendición, es porque no estáis pidiendo. Pedid, se os dará. Buscar y hallaréis. Tocad las ventanas de los cielos y vas a ver que se van a abrir las ventanas de bendición hasta que sobreabunde. Y él se llevó en ese proyecto como 9 meses. Yo constantemente llegué en una ocasión y le digo, ¿pero qué estás haciendo? Lo volví a encontrar y yo le digo, recuerda que cuando Jesús sanaba a alguien, él decía, ten cuidado, no sea que te venga algo peor. ¿Y de qué habla el Señor? Recuerda que el enemigo, él piensa que todos los que están en él son de él. Y algunas personas dicen, Dios me mandó este castigo. No, el enemigo de las almas, él reclama castigo para los desobedientes, porque él le dice a Dios, son míos, entréguelos en mis manos, yo los voy a destruir. Como en una ocasión llegó donde Jesús y le dijo, dame a Pedro, si Pedro es un gran mentiroso. Aún Pedro camina allí la espada. Mira que ahí la anda escondida. ¿Usted cree que Jesús no sabía de que Pedro andaba a una espada? Y es más, cuando llegan a traer a Jesús, él saca su espada hiriendo a uno de los soldados que llegaba a traerles, y Jesús le sanó. Y Jesús claramente le dice a Pedro, Pedro, el que con espada mata, con espada muere. Y es así que, para no seguir ahondando, llegó como los 9, 10 meses y se me llevó nuevamente la información. El cáncer le había regresado. Llegamos a verlo, a orar nuevamente, pero fue algo fulminante. No sé dónde está su vida, solo Dios sabe. Pero la verdad es que, ¿por qué meternos a la tormenta si nos podemos quedar con Jesús? ¿Por qué ir en medio de un mar absoluto cuando podemos estar bajo la cobertura, como dice el salmista, del omnipresente, clamando? Yo pienso que los discípulos cansados y quizás muy trabajados, pero se podían quedar con Jesús orando, que era lo mejor para ellos. Pero aún así, la omnipresencia de Dios, Él no iba a dejar a sus discípulos solo. Él nunca te va a dejar solo. Aquellos que confían en Jesús nunca serán avergonzados. Es una promesa de Él. Y recuerda que la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es así que Jesús, en su presencia, empezó a observar, como dice la Biblia, en alta mar. Ellos estaban ahí remando en contra del viento que les era contrario, dice la Biblia, o sea, una tempestad. Y ya cerca de la 4ª vigilia de la mañana, o sea, pasaron toda la noche allí en una tormenta. Eso es el mundo, una tormenta. Quizás la ves bonita por un momento, pero tarde o temprano esas olas de pecado empezarán a golpear tu barco, empezarán a golpear tu vida. Tarde o temprano, esas multitudes de aguas que miraban los discípulos, que es un símbolo de los demonios, de los principados, un símbolo de la hechicería, un símbolo de todo lo malo, va a irrumpir y va a querer destruir tu barca, tu casa, tu familia y todo. Pero por eso está Jesús en esta mañana. Y es claro que dice la Biblia que Jesús, cuando se dio cuenta, Él calculó el tiempo exacto. Y antes que ellos se hundieran, pues Jesús se apresuró. Quizás dejó de orar lo que Él oraba siempre. Y dice la Biblia, se fue caminando sobre el mar. Y esto solo detalla algo: el poder que Dios tiene sobre la maldad, el poder que Dios siempre ha tenido sobre los principados, el poder que siempre Él ha tenido sobre los espíritus inmundos, el poder que Jesús tiene, que es absoluto y completo. Y dice la Biblia que de repente Jesús pues empieza y andaba sobre el mar y se le iba adelantando. O sea que iba más rápido que aún que la lancha, que ellos estaban en el vaivén del oleaje. Pero de algo estoy consciente. Dice la Biblia que cuando ellos cuando Él empezó a andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y así muchas veces nos pasa. Muchas veces vuelvo y digo, no nos hemos percatado de lo que Dios está haciendo, hace y hará en las personas que confían en Él. Por eso es claro, y Él dice que Él, aunque el hombre permanezca infiel, Él siempre permanece fiel a su promesa, a su palabra. Lo que el Señor dijo que Él va a hacer en cada vida,
¿qué esperas para empezar a clamar? ¿Qué esperas para empezarle a pedirle al Señor y decirle de todo corazón que quieres recibir lo bueno de Dios? Porque de Dios todo lo que viene es bueno. Lo que pasa es que nosotros no recibimos lo bueno porque andamos en lo malo. Lo que pasa es que muchas veces no recibimos el favor de Dios porque estamos allí inmersos en el mundo, en el paganismo, en la idolatría, en la hechicería, en los pecados, como dice en el libro de Romanos 1:26, que todas las personas que practican esas cosas no tendrán parte con Cristo en el reino de los cielos. Pues si Cristo murió por ellos, significa que Dios tiene el poder para destruirlos en tu vida, porque esa es la diferencia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él viene con su poder y destruye todas las obras que el enemigo hace en nuestras vidas. Y somos libres, pasamos a un nivel de espiritualidad donde empezamos a amar los caminos de Dios. Empezamos un proceso de santificación en el cual es un camino que iniciamos y que termina con nuestra muerte o con nuestra ascensión al cielo para ser los santos que Dios quiere. Yo escucho a personas decir: el santo de aquí, el santo de San Marco, el santo de allá, pero son ídolos. El Señor, cuando habla de santo, habla de personas que se abstienen de hacer lo malo. Habla de personas que han aceptado a Cristo en su corazón, que han abandonado las obras pecaminosas de la carne, no por su propia fuerza y dedicación, sino porque han permitido que el poder del Espíritu de Dios empiece a obrar en esa vida, y vamos tomando esa capacidad para rechazar la mentira, para rechazar la maldad, para no andar consultando a los agoreros, para no andar como Saúl consultándole a una bruja que por ese motivo perdió su reino, le cayó en desagrado a Dios. Y de ahí en adelante empezó una tormentosa vida para Saúl, hasta fenecer en una batalla porque desechó a Dios de su vida. Ahora, ellos dicen: un fantasma. ¿Ustedes creen que no conocían a Jesús? Que comía con ellos, andaba con ellos. Muchas veces eso existe cuando el corazón está endurecido. No podemos identificar entre Dios o entre lo que Dios hace y lo que estamos haciendo y lo que el mundo hace. Estamos inmersos ahí en medio de la tormenta, divagantes, yendo en contra de la corriente, en contra de la escorrentía. No podemos, nos fatigamos, pero sabemos de que si Jesús no ha llegado a tiempo, quizás ellos se hubieran ahogado. Ahí vemos que tal vez era una causa natural el origen de esta tormenta, como las que pasan ahora, o quizás un medio que el enemigo tenía. Quizás el diablo pensó y dijo: voy a destruirlos ahorita, voy a aprovecharme que Jesús no está en la barca. Quizás el enemigo de las almas dijo: oye, es mi oportunidad, no está Jesús en la barca, porque él sabía que Jesús sí tenía autoridad. Qué difícil es que nosotros muchas veces no le cedamos a Dios su autoridad sobre nuestras vidas, y a decirle, como dijo en aquella ocasión Pablo, que se convirtió al maestro: Señor, dime qué quieres que yo haga. Unas palabras que demostraban una disposición total de Pablo para hacer lo que ese Señor que él había encontrado y que se había dado cuenta que era una persona sobrenatural, a nuestro Señor Jesucristo, a su Salvador personal, pero no estamos dispuestos a seguirle. Quizás de labios me honran, como dijo en el libro de Isaías Jesús, pero su corazón siempre está lejos de mí. Muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Y no pueden engañar a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos con nuestras actitudes y nuestras acciones, porque ellas van en contra de lo establecido por el Señor. ¿Cuántas personas hoy en día, el mismo Jesús dijo en el libro de Mateo, van a matar y van a creer que es ofrenda a Jehová? ¿Cuántas personas van llegando a un lado de oscuridad total, que ya no pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Piensan que esa agilidad quizás financiera, el tomar control o tomar los bienes de los demás, sin darnos cuenta que toda persona que cae en injusticia, tarde o temprano será juzgado por el gran juez Jesucristo, el cual sí podrá juzgarnos. En el libro de Apocalipsis, puede leerlo en el capítulo 21, el juicio del gran trono blanco. Dice la Biblia que ahí estarán los pequeños, los grandes,
y serán juzgados según sean sus obras. Pero habla también de una recompensa para aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y que hemos dejado el endurecimiento de nuestros corazones, nos hemos tornado permisible al llamado de Dios, aceptando su llamado y permitiendo que ese poder del Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. Recordemos que como seres humanos, Jesús dijo claro: sin mí nada podéis hacer, y esto habla de una guianza. Por eso claramente Jesús le dijo a sus discípulos: no os abandonaré, no os voy a dejar solo. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él os guíe hacia la verdad. Habla de la disposición. En ninguna instancia el Señor nos va a abandonar si estamos siguiendo sus preceptos y sus caminos. Él no nos va a abandonar nunca en medio de la guerra espiritual, en medio cuando se levanten los principados, en medio cuando estemos ahí en esa guerra, quizás que muchas veces no tenemos solución. Pues hay solución. Hay que orar, hay que clamar al que todo lo puede, hay que empezar a dirigir oraciones. Esas iglesias que están pasando por momentos de frieza, es tiempo de que oremos, es tiempo de que ayunemos, es tiempo de que le dediquemos al Señor tiempo, de que podamos restaurar nuevamente ese altar que teníamos, quizás donde dedicábamos horas de oración, horas de ayunos, horas de dedicación a la lectura de la palabra de Dios, y que quizás hoy en el presente no lo hacemos, y por ese motivo quizás hemos entrado en un tiempo de frieza donde la gente hoy ya no quiere adorar a su Señor, y donde ya no distingue en que lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que nosotros estamos haciendo. Al final observamos de que Jesús se subió al barco y le dijo algo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Esto habla de que el Señor quiere siempre que confíes en Él. Aquellas personas que quieren tener una vida de victoria, una vida de bendición, sepan esto: el Señor te dice en esta mañana: no temas. Aquellas personas que estén enfermas en esta mañana, el Señor te dice: no temas, ten ánimo, yo soy. Ese yo soy significa que Él puede cambiar toda esa situación adversa que quizás en el presente tú estés pasando. Y luego dice la Biblia: subió al barco y los vientos desaparecieron, la acción de la tormenta desapareció. Dice la Biblia, ya se calmó todo. Y algo importante: los discípulos siguieron su camino firme, pero bajo la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imítenle para que sus vidas y sus caminos sean vidas exitosas. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana, que el tiempo avanzó ya. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia, Dios, porque sé que estás con nosotros. Bendice a las personas que están sintonizando la radio. Ellos puedan sentir un derramamiento de tu Espíritu sobre sus vidas, Padre. Que ellos puedan levantar sus manos ahí, que ellos puedan sentir ese fuego, que ellos puedan sentir esa presencia, Dios. Que ellos puedan sentir, Señor, ese aliento. Que ellos puedan sentir que tú les has dicho en esta mañana: tengan ánimo, yo soy el que puedo. Y que ellos se acerquen a ti. Te clamo por Mario Ruiz, Dios, por su mamá. Yo sé, Padre, que ellos están pasando un proceso, Dios, pero en ese proceso, Señor, yo sé que tú estás ahí. Los que sean más rebeldes, Padre, que se puedan acercar a ti. Te clamo por su familia, por su casa. Te clamamos también, Señor, por la mamá de nuestra hermana Marta María Castillo, Señor, por Esperanza Solís. En el nombre de Jesús, tú sabes cuáles son las peticiones que ella quiere. Enviamos palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra, Señor, que estén llenando esos corazones, y que tú estás haciendo presente, Padre, que tú estás con ellos y que tú eres el éxito. Si cuando tú diriges esas vidas, todas las cosas se van a calmar en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Será el día de mañana que nuevamente podamos reflexionar sobre un pasaje bíblico. Dios les bendiga hasta el día de mañana. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración.
nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.